ecología microbiana. En el último vídeo nos quedamos en esta diapositiva y lo que pretendía explicarles es que si en el vídeo anterior veíamos que en un esquema podíamos entender cómo el consumo de antibióticos podía derivar en una deposición de genes de resistencia en el ambiente y una posterior captación de estos genes de resistencia por parte de bacterias potencialmente patógenas, lo que a su vez podría ocasionar un problema de salud pública. En esta diapositiva lo que les quiero transmitir es que, a pesar de que puede haber una presión de selección que favorezca que se distribuyan los genes de resistencia en el ambiente, también hay mecanismos de atenuación de este tipo de distribución de genes en las bacterias. Y ahora vamos a explicar estas razones. Fíjense, en el esquema que está con fondo blanco, os comentaba previamente, tenemos representada una población bacteriana en dos tonalidades. Una verde, ¿sí? Vamos a considerarla como bacterias susceptibles a la presencia de antibióticos, y otras rojas, ¿de acuerdo? Que en este caso tendrían genes de resistencia. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando están en presencia de antibióticos y esto genera una presión de selección, la consecuencia es que van a sobrevivir aquellas bacterias que sean resistentes, ¿de acuerdo? Por eso solo habrá bacterias rojas. Esta población crece en tamaño, ¿sí? Y luego empieza a difundirse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se difunde llega a ambientes donde los antibióticos están en menor concentración. Conforme van disminuyendo los antibióticos, se deja de ser intensa esa presión de selección y empiezan a emerger bacterias nuevamente susceptibles, ¿sí? Bien. ¿Por qué pasa esto? Porque, les comentaba, se ha publicado de manera reiterada que muchos de los genes que confieren resistencia a los antibióticos en bacterias están alojados en elementos extracromosómicos, ¿de acuerdo? Tenemos el cromosoma bacteriano, que es topológicamente es un círculo, pero que está enredado como un ovillo de lana sobre sí mismo. Pero tenemos otras bacterias, otros elementos extracromosómicos que son muchísimo más pequeños comparativamente con el cromosoma bacteriano, pero que también son circulares, que se denominan plásmidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos plásmidos viajan de una bacteria a otra y van confiriendo ese tipo de resistencia. Ahora bien, cuando este plásmido está muchas veces en múltiples copias alojado en el interior de una bacteria, la replicación de ese elemento extracromosómico tiene un costo en términos de energía química, en términos de ATP, ¿sí? La replicación es cara, puesto que hay que desnaturalizar la hebra y luego hay que constituir todos los DNTPs para posteriormente configurar tanto el cromosoma bacteriano como los elementos extracromosómicos. Cuanto mayor cantidad de DNA tenga una bacteria, más energía gasta en la replicación, más tiempo se prolonga la replicación, y eso puede tener consecuencias en términos de aprovechamiento energético de los recursos presentes en ese nicho ecológico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando no hay antibióticos, hay bacterias que se deshacen de esos elementos extracromosómicos y entonces tienen menor cantidad de DNA que replicar y menor gasto energético que invertir en la replicación, ¿sí? Ese tipo de efecto podemos verlo en términos de rendimiento, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de una misma fuente de carbono, ¿qué tantas bacterias se van a producir de una y otra estirpe? Si finalmente esto se mantiene en el tiempo sin antibióticos, es muy probable que se retorne a una situación donde haya residualmente el gen de resistencia a antibióticos, pero que la mayoría de la población bacteriana sea susceptible a los antibióticos. ¿Por qué? Porque tienen una mayor eficiencia energética, teniendo menor cantidad de DNA, dedicando menor cantidad de energía a replicar todo el material genético presente en esa célula, ¿sí? Bueno, simplemente
Para que entiendan esto, se ve ese tipo de gráfico que vemos abajo a la derecha, en el cual lo que mostramos es la diferencia en el rendimiento. Bien. Sin embargo, sí hay bacterias que residualmente retienen ese gen de resistencia. ¿Cómo se puede explicar que se mantenga ese gen de resistencia? Porque también muchas veces los plásmidos no contienen solo el gen de resistencia, sino que contienen el gen de resistencia y otro tipo de información que tiene que ver precisamente con estrategias adaptativas. Por ejemplo, en el plásmido que les represento en la parte superior derecha, lo que les estoy resaltando es el gen de resistencia a antibióticos, que está en color naranja, y abajo dice resistencia a compuesto tóxico o sideróforo. Es decir, puede que los genes de resistencia estén acoplados a otros mecanismos de resistencia, por ejemplo, por la presencia de sideróforos, por ejemplo, porque codifican un transportador que permite expulsar otro tipo de compuestos. Cuando un plásmido, ¿sí?, pues está recogiendo varios tipos de mecanismos que tienen que ver con la adaptación potencial a elementos en el ambiente, eso posibilita la retención por parte de la bacteria, ¿de acuerdo? Pero, les insisto, es una estrategia que finalmente podría ser residual si lo vemos en esta visión de los antibióticos, ¿de acuerdo? Cuando disminuye radicalmente la presencia de antibióticos, pues lógicamente desciende mucho la presencia del gen de resistencia en la población bacteriana. Eso no significa que se extinga, significa que se reduce considerablemente, pero el mantenimiento, les insisto, se explica por este acoplamiento del gen de resistencia antibiótico a otro tipo de resistencias en un mismo plásmido, en un mismo contenedor genético, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense, vamos a hablar ahora de resistencia intrínseca y resistencia adquirida. Bueno, estos dos términos son fundamentales que se entiendan para que se pueda poner en perspectiva cuáles son las estrategias de los microorganismos a efectos de responder a la presencia de antibióticos. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando hay antibióticos en el ambiente, hay una adecuación fenotípica para la resistencia. Bien, fíjense. ¿Qué podemos llamar adecuación fenotípica? Porque estamos hablando de genes de resistencia y entonces podemos llegar a la idea equivocada de que la resistencia solo se va a dar siempre y cuando haya un gen que confiera la resistencia. Y lo que pretendo explicarles con esta diapositiva es que la resistencia puede ser el efecto sumatorio o combinatorio de la actividad derivada de muchos genes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando antes hablábamos de que las bacterias pueden transitar de forma libre a una forma agregada o de biofilm, este tránsito constituye parte de una estrategia de resistencia inespecífica a la presencia de un agente estresante en el medio. ¿De acuerdo? No solo las bacterias se agregan en biofilm cuando hay un antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, cuando condiciones como el pH o la temperatura, ¿sí?, tienen valores que están muy alejados o alejados de un valor promedio, entonces también se da esta respuesta inespecífica al estrés. O hay la presencia de un sustrato carbonado en una concentración muy alta, también se da este tipo de respuesta. Bueno, es una respuesta inespecífica, ¿sí? En este caso, la adecuación fenotípica para la resistencia la vamos a circunscribir a la formación de biopelículas y la formación de agregados celulares. ¿Cómo? A través de la activación del sistema quorum sensing. Simplemente quorum sensing son términos que provienen del latín, que viene a significar detección de un quórum, de una densidad bacteriana crítica que posibilite la agregación. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de lo que se denomina el resistoma intrínseco. Simplemente, les recuerdo, el resistoma es el término para referirnos a aquellos genes cuya actividad deriva en que se pueda generar resistencia a la presencia de un antibiótico. Pero en este caso, el término resistoma lo apellidan intrínseco.
¿Cómo podemos interpretar intrínseco? Que ya está presente en la información de ese cromosoma bacteriano. ¿De acuerdo? Ya está presente. No es necesario que se modifique nada de la información genética de la bacteria para que eso se active y finalmente se pueda generar la resistencia. ¿Qué tipos de mecanismos podemos, o a qué tipo de mecanismos podemos aludir cuando hablamos de resistencia intrínseca? Pues a la inactivación enzimática, por ejemplo las metilpenicilasas, que rompen la penicilina, inactivan el antibiótico y entonces deja de tener efecto biológico. Las bacterias sobreviven a la presencia de penicilina. Podemos hablar de modificación de la diana del antibiótico. Luego me extenderé un poquito en esto. Podemos también hablar en cambios en la permeabilidad, ¿sí? Por ejemplo, que se expulse, por ejemplo, que se impida el acceso. Y luego tenemos otra serie de genes, llaman genes metabólicos y reguladores. Bueno, los genes metabólicos lógicamente tienen que ver con un efecto en el metabolismo bacteriano. Y los genes reguladores, de forma genérica, podemos hablar que modifican o modulan la intensidad de la expresión de determinados genes. Tanto genes metabólicos como genes reguladores tienen un efecto interesante en el tema de regular el flujo de energía que pasa por la célula, que veremos tiene mucho que ver con el efecto de los antibióticos. Bien. Entonces, hay una cosa interesante y es que tanto genes metabólicos como genes reguladores, ¿sí?, son candidatos a llamarles resistencias potenciales por pleiotropía. Bueno, vamos a analizar estos conceptos serenamente. Una resistencia potencial significa que bajo determinado contexto ambiental y bajo determinadas condiciones de intensidad o de regulación de la expresión, ¿sí?, eso puede derivar en una resistencia. Y luego hablamos de pleiotropía. Bien, la pleiotropía es un término que debe siempre asociarse a la interacción, pero particularmente la pleiotropía debe entenderse como aquel resultado del efecto combinado de diferentes genes de un aspecto de la macroscopía de la célula. ¿De acuerdo? Varios genes funcionan, interaccionan en el interior de la red y generan un resultado. A este resultado, cuando se puede identificar los genes, ¿sí?, se le denomina efecto pleiotrópico. Bueno, ¿con qué pueden funcionar pleiotrópicamente? No solo entre sí, sino con la otra gran categoría de mecanismos que implementan las bacterias para poder atenuar o resistir la presencia de antibióticos, que son aquellos que se engloban dentro de la resistencia adquirida. Bien, la resistencia adquirida se da fundamentalmente por dos grandes procesos. Unos que se denominan transferencia genética horizontal, a los que me referiré un poquito más adelante, y la presencia de mutaciones. ¿De acuerdo? Bien. Las mutaciones, como ustedes bien saben, se producen al azar, ¿de acuerdo? Aunque hay mucho que matizar en este sentido y si tendré tiempo más adelante les hablaré de los puntos hotspot y de lo que se denomina mutación adaptativa. Que la mutación adaptativa, aunque siempre se ha considerado que es rara, a veces veremos que puede inducirse, aunque es un tema muy profundo que pues tiene muchas aristas y hay mucho que discutir en este sentido. Bien. La presencia de mutaciones, ya hay sistemas descritos en bacterias, particularmente el sistema SOS, que lo que hace es genera una especie de replicación al azar, ¿sí?, con el objetivo de generar la variabilidad suficiente para poder resistir la presencia de antibióticos. Entonces, la transferencia genética horizontal, es decir, el intercambio de comunicación, la internet bacteriana, ¿sí?, junto con las mutaciones, pueden derivar en genotipos bacterianos que finalmente deriven en la resistencia a la presencia de un antibiótico. Bien, para que una bacteria pueda adaptarse o no a la presencia de un antibiótico, sufre estas tres fases. Primero, implementa la adecuación fenotípica, que es básicamente el fenotipo de resistencia asociado a la agregación celular, que es inespecífico, tiene como efecto principal la atenuación de los gradientes de concentración de agentes potencialmente tóxicos, la implementación o activación del resistoma intrínseco y finalmente la activación de la resistencia adquirida. Bien, la resistencia adquirida, les insisto,
no puede hacerse de forma autónoma por la célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la transferencia genética horizontal implica organismos donadores y organismos receptores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una visión general de las categorías de mecanismos que implementan las bacterias con el objetivo de adaptarse a la presencia de antimicrobianos. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Fíjense. En la siguiente diapositiva vamos a analizar los mecanismos de transferencia genética horizontal. ¿Sí? Y en este sentido voy a extenderme un poquito y sería interesante que lo complementaran con bibliografía pues, en diversas fuentes. ¿Sí? Bien. Les insisto, la transferencia genética horizontal podemos entenderla de forma un poco cotidiana como la Internet bacteriana, que se inventó lógicamente hace muchos miles de millones de años. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que hay un proceso de transferencia de información que sucede de unas bacterias a otras. Las categorías taxonómicas de las bacterias que intercambian información es muy dispar. Se puede intercambiar información entre bacterias de la misma especie o entre bacterias de diferentes especies. ¿Sí? Para que se hagan una idea, y un símil muy burdo, puede ser, ustedes tienen la caja de herramientas de un electricista y la caja de herramientas de un fontanero. Entonces, si una herramienta del electricista va a parar a la caja de herramientas del fontanero, puede ser que bajo determinado contexto del trabajo del fontanero, esa herramienta del electricista sirva. ¿De acuerdo? Es una cosa interesante, ¿por qué? Porque la herramienta del electricista ya demostró tener éxito evolutivo en el nicho ecológico del electricista. ¿Sí? No es una bacteria o una proteína que aparezca de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, se transfiere información que ya ha sido seleccionada previamente por el ambiente como elemento funcional útil para la supervivencia. ¿De acuerdo? Bueno, eso como elemento introductorio al mundo de la transferencia genética horizontal. Les insisto que hay tres grandes mecanismos a los que me voy a referir a continuación. El primero es la transformación. Bien, en la transformación, igual que en los otros dos mecanismos, hay un organismo emisor, un organismo receptor. ¿Qué particularidad tiene el organismo emisor? Que el DNA que está emitiendo al ambiente se produce como consecuencia de la muerte o la lisis celular. La bacteria muere, el DNA queda en el ambiente y ese DNA puede ser potencialmente captado por otras bacterias receptoras. ¿Sí? A esto lo llamamos transformación. Lógicamente es un mecanismo más inespecífico porque se puede captar una diversidad de fragmentos de DNA muy grande. ¿Sí? Puede ser, yo que sé, pues puede captar parte del metabolismo o parte del transporte o muchas cosas, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, la bacteria donadora muere por lisis celular. En el siguiente mecanismo hablaremos del fenómeno de transducción. Bien. En la transducción media otros microorganismos que son los bacteriófagos o los virus que tienen como parásito intracelular obligado células bacterianas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un bacteriófago infecta a una célula y muchas ocasiones el bacteriófago tiene como parte de su ciclo integrarse en el genoma bacteriano. ¿De acuerdo? El DNA del bacteriófago, que hay que decir que la mayoría de los bacteriófagos son virus de DNA doble hebra, por lo tanto, tienen posibilidad integrativa o precisamente de integrarse en el cromosoma bacteriano. ¿Sí? En la parte del ciclo donde se integran, eventualmente puede surgir un proceso de heterogeneidad, ¿sí? En otro mecanismo al que me voy a referir ahora, que es la encapsidación. Bien. La encapsidación es el término para referirse a aquel proceso por el cual el ADN del virus se empaqueta en una caja que denominamos cápsida. ¿Sí?
¿Qué es lo que sucede? Que el fragmento de DNA que se encapsida a veces es más largo de la cuenta. ¿En qué sentido? Hay parte de la información celular que puede arrastrar. Y entonces, cuando ese bacteriófago, por lisis celular, sale al ambiente e infecta otra célula, parte del DNA que porta el fago proviene de otra bacteria, ¿sí? Y cuando ese DNA se integra al genoma de la bacteria receptora, entonces se le está transmitiendo información de la bacteria que previamente fue infectada con el bacteriófago. ¿Por qué es muy importante esto? Porque los virus bacterianos son el vector idóneo para poder soportar las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Cuando el DNA, como en el caso de la transformación, queda libre en el ambiente, es susceptible de actividad enzimática o de agentes ambientales abióticos. Sin embargo, para el tema de la transducción, ¿sí?, los virus consisten sí, tienen las características idóneas para transportar material genético de una bacteria a otra. Particularmente voy a referirme al efecto de la actividad viral en los ecosistemas, en el cambio evolutivo. Lo haré en una sesión posterior, para que vean la relevancia del proceso al que me refiero. Y finalmente, me voy a referir a la conjugación bacteriana. En este caso, la conjugación bacteriana, en la célula donadora, no se va a producir la lisis celular, ¿sí? En este caso, se induce la generación de un pili sexual, que no es ni más ni menos que una evaginación, una prolongación del citoplasma celular, que se emite desde la bacteria emisora y que llega o alcanza a la bacteria receptora. A través de esta evaginación se produce la transferencia de un plásmido, básicamente, ¿sí?, de un elemento extracromosómico. En el elemento extracromosómico tenemos información para diferentes funciones celulares, en las que puede haber resistencia a antibióticos, resistencia a tóxicos, enzimas relacionadas con el metabolismo secundario, una multiplicidad de información. ¿De acuerdo? ¿Por qué es más específica? Porque debe haber una correlación o una identificación entre la bacteria donadora y la bacteria receptora. Se debe inducir la formación del pili sexual y se debe poder captar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vemos los mecanismos de transferencia genética horizontal, que es uno de los mecanismos implicados en la resistencia adquirida a los antibióticos. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este vídeo y en el siguiente voy a profundizar un poquito exactamente en los tipos de antibióticos y el proceso en la fisiología celular en la que interfieren.